¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros, qué gusto reintegrarme el día de hoy al equipo, como todas las demás mujeres de Canal 22, que ayer hicimos un alto en el camino para mostrar la presencia y la importancia de la mujer en distintos ámbitos, como puede ser el laboral, pero desde luego también en el hogar y en todos los aspectos de la vida nacional. Y bueno, dicho eso, Laura, qué bueno que estar todos, todas juntos nuevamente, con muchas cosas que reflexionar. Tenemos mucha tarea que hacer al respecto. Sí. Y ¿qué les parece si vamos a seguir platicando al respecto? Uh-huh. Ahí tenemos el mural. Antes, buenas noches también a Laura Regis de la traducción de Lenguas de Señas Mexicana, que también se reincorpora este día. Y nuestro mural tiene que ver con esto que hemos venido platicando, no solo lo que sucedió el día de ayer, sino de manera particular esta gran concentración que hubo el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En el primer cuadro de la Ciudad de México se manejan cifras alrededor de las 90,000 personas reunidas en esta manifestación, alzando la voz, invitando a la reflexión. Imágenes que nos comparte nuestra compañera Fabiola Ireli Vázquez de la agencia Noticias 22 Digital, que les compartimos en esta ocasión en nuestro mural. Así es. Bueno, ahí están las imágenes. Más adelante vamos a tocar el tema de nueva cuenta. Por supuesto, forma parte ya de forma ineludible en cualquier tipo de expresión de nuestro país, tocar este tema constantemente. Por lo pronto vamos a arrancar con la información, lo que ha sucedido ya en materia de arte y cultura, como este pabellón de lenguas indígenas con el que se busca reforzar la identidad, y también un tema que hemos venido abordando a lo largo de las semanas, la importancia de reconocer la diversidad lingüística de México. Con el objetivo de dar a conocer las 68 lenguas que hay en el país y aprovechar los recursos y beneficios de la era digital y de las nuevas tecnologías, la Secretaría de Cultura y el INALI invitan al Pabellón de Lenguas Indígenas Paisaje Lingüístico de México, en el Complejo Cultural Los Pinos, un recorrido por el mosaico multicultural y plurilingüe de México. La inauguración del pabellón fue en la Feria Internacional del Libro en Oaxaca el año pasado, y después se llevó a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Donde en esos espacios pues tuvo un impacto impresionante. La verdad es que quedamos muy contentos porque la gente asistió y se pudo adentrar a conocer un poquito sobre lo que es México, lo que compone toda la riqueza de lingüística y cultural. El proyecto está compuesto de 8 espacios donde el visitante podrá conocer, escuchar y disfrutar el paisaje lingüístico de una manera lúdica e interactiva. En este proyecto colaboran otras instituciones, otras instancias como la Fonoteca Nacional. Entonces hay personal de la Fonoteca, hay personal de IMCINE que está en cada una de las salas y en donde podrá explicarles un poco sobre el contenido que hay en cada una de ellas y cómo manejar los equipos. Hay una sala específica como la de realidad aumentada, en donde sí requiere como un poquito más de orientación y de guía de cómo utilizar las tabletas y poder apreciar bien y disfrutar el contenido que se ofrece en esa sala. La sala principal, o por la cual sugerimos que se inicie el trayecto, el recorrido, es un mapa interactivo en donde hay una pantalla muy grande en donde está la República Mexicana y uno puede jugar para conocer cuáles son las familias lingüísticas de México, qué es una familia lingüística y cómo se integra cada una de estas familias, de las 11 familias que se reconocen en México. El pabellón se presenta en la explanada de Molino del Rey en el Complejo Cultural Los Pinos hasta el 15 de marzo, con horarios de martes a domingo de 10 a 17 horas. La entrada es gratuita. Noticias 22, Omar Vera. Y ahora vamos a platicar de danza. Múltiples compañías de danza de toda la República se encuentran para estar en Nueva Danza, Nueva Música. A lo largo de 2 décadas, el encuentro de Nueva Danza, Nueva Música se ha consolidado como un escaparate de la danza flamenca, danza mexicana y danza contemporánea. Para esta 20ª edición, ha convocado a 93 compañías, las cuales se presentarán en 11 sedes, como el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el Auditorio Raúl Flores Canelo y la Plaza de la Danza del Centro Nacional de las Artes, o el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque, entre otros. Este año
pues quisimos hacer una muestra un poquito de invitados de otras emisiones, pero también recibimos a 32 compañías de grupos emergentes, de escuelas desde el Quintana Roo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz. O sea, de alguna manera hemos querido también conjuntar un escenario para intérpretes que no son de la Ciudad de México. El encuentro ha sido acreedor de varios premios y también ha visto desfilar por sus ediciones a importantes compañías de danza e intérpretes. Para esta edición, tiene un eje temático y el reconocimiento de 4 mujeres dedicadas a la danza. Es un eje temático cada año. Este año es Cultura de la Paz y precisamente pues en su mayoría somos mujeres, entonces también quisimos empezar el 8 de marzo. Rendimos 4 homenajes, 2 de ellos a fotógrafas, una historiadora y uno más a una maestra y coreógrafa. Los 2 primeros es la maestra Gloria Minauro y Ana Rosa Fernández de fotografía, de historia Margarita Tortajada y de danza, docencia e investigación la maestra Nieves Paniagua. El 20º encuentro Nueva Danza, Nueva Música continuará hasta el 22 de marzo. La programación completa la puede encontrar en la página de Facebook del encuentro. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y a propósito de danza, ya ayer mis compañeros les daban cuenta sobre la presencia de Elisa Carrillo en México. La prima bailarina del Ballet de la Ópera de Berlín regresa a nuestro país. Así es, y en conferencia de prensa nos da algunos detalles de su nuevo repertorio. Elisa Carrillo regresa al Palacio de Bellas Artes con un repertorio que irá de lo clásico a lo contemporáneo. Esto en la gala que prepara para el 4 de abril como parte de las actividades del Festival del Centro Histórico. Vamos a hacer 3 parejas que vamos a hacer este evento. Es una gran gala con estrellas, no sé si quieren les comento un poquito más o menos de dónde van a ser. Primeros bailarines de la Scala de Milán, vamos a tener también a bailarines del New York City Ballet, del Ballet Nacional de Ucrania, voy a venir acompañada de Mijael Kaniskin, y vamos a tener también la presencia de un bailarín que ha estado también, Julian McKay, en el Ballet de San Petersburgo, en el Mikhailovsky, y algo también, una presencia especial que platicando con Francesca, con Paola, pensamos que era muy importante y que queríamos que fuera parte de este programa. Es una gala más compacta, es una gala muy fresca y yo quería que formara parte del elenco también la Compañía Nacional de Danza, que como saben soy codirectora junto con el maestro Cuauhtémoc Nájera. Elisa Carrillo ha obtenido los 3 principales premios del ballet y ha apoyado a través de su fundación a nuevos valores de la danza nacional, todo gracias a la constante disciplina. Todos los días tengo que estar trabajando, echándole ganas, compitiendo de manera sana, pero compitiendo al final de cuentas, todos los días con otros bailarines. ¿No? La danza es todos los días vienen nuevos coreógrafos, eligen nuevos elencos y uno siempre tiene que estar al 100% y aceptar también que de repente no te escogen, no te tocó esta vez, pero te toca la próxima. Entonces como que no es nada más decir me voy y tener mucha disciplina y mucha exigencia, porque al final estando allá solo tú te exiges y poder salir adelante allá es un mundo con tantas personas que quieren llegar al mismo lugar, debes de realmente dedicarte al 100%. Después de su participación en el Festival del Centro Histórico, Elisa Carrillo regresará a Europa para cumplir los compromisos que tiene y será hasta el verano que regrese a México para el Festival Danzatlán. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ya andaremos por allá en Danzatlán. Y siempre es un placer recibir en estas tierras a Elisa Carrillo, que tan alto ha puesto el nombre de México allende las fronteras. Así es. Bueno, vamos a hacer una pausa, tenemos más información al volver aquí en Noticias 22. Con el propósito de acercar las artes escénicas a una mayor audiencia y propiciar el encuentro de la comunidad teatral del país, el Centro Cultural del Bosque va a festejar el Día Mundial del Teatro para niños, niñas y jóvenes. Con un maratón de 36 obras, lecturas dramatizadas, presentaciones editoriales y 9 talleres, se conmemorará el Día Mundial del Teatro para niños, niñas y jóvenes en el Centro Cultural del Bosque y el Teatro Isabel La Corona.
que los niños y niñas sepan que este espacio es suyo, que este espacio está abierto y dispuesto para ellos, para sus familias. Es el 13º maratón que organiza el IMBAL a través de la Coordinación Nacional de Teatro. En las obras que se montarán se encuentra Corazón Gordito, de 1111 Producciones, Mi Mundo es Alegre, de la sensacional Orquesta Lavadero, Miedo Come Todo, Sueños al Vuelo, de la compañía Tamaulipeca, Flores Teatro Danza, Beautiful Julia, de Los Endebles, y La Tarea Interminable, de la agrupación Hombre Bala. Crece en el sentido de generar o de tener una diversidad en las propuestas. Hay 36 puestas en escena con propuestas para cada edad. Quiero decir, tenemos propuestas para los primeros años y con eso me refiero a los 6 meses de edad. Quiero decir, eso, primera infancia, en edad escolar, para adolescentes, propuestas específicas para adolescentes, y entonces ahí las familias podrán tener esta diversidad y poder elegir para cada miembro de la familia. En esta edición se llevará a cabo el ciclo Imaginar Escenarios, Nuestras Voces en el Teatro, espacio que dará voces a mujeres artistas. Tenemos todo este ciclo que se llama Imaginar Escenarios, Nuestras Voces en el Teatro, donde no solo son lecturas dramatizadas, sino que son creaciones de mujeres o donde las mujeres tienen un papel principal dentro de la historia, ¿no? Entonces tenemos a dramaturgas como Maribel Carrasco, Verónica Maldonado, que tienen toda una trayectoria trabajando para niñas y niños. La programación comprende 9 horas continuas de artes escénicas y actividades gratuitas que se desarrollarán en todos los teatros del Centro Cultural del Bosque, y se suma al festejo por primera vez el Teatro Isabela Corona, que se encuentra en la unidad habitacional Tlatelolco. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Y continuamos con las actividades del Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FICUNAM, donde Juan Manuel Sepúlveda presenta su más reciente trabajo documental enfocado en el fenómeno migratorio. Hay que recordar que Juan Manuel Sepúlveda, no es un tema nuevo dentro de su filmografía, ha estado muy atento en lo que significa la migración a lo largo de este país. La sombra del desierto es el resultado de un largo proceso. Es un filme que retrata al pueblo nómada de los Pápagos que transitan en el desierto de Altar, ubicado en la frontera entre México y Estados Unidos. Pero también visualizan un fenómeno que con el paso de los años y las nuevas políticas migratorias se ha acentuado: los cientos de migrantes que han quedado varados en este sitio ante la imposibilidad de cruzar la frontera. Es una labor complicada tratar de hacer una película con dos personajes no necesariamente tan relacionados, como es el caso de una población indígena que vive en el desierto y migrantes de Guerrero, de Guatemala, de El Salvador, que están llegando a ese mismo lugar. Porque además el desierto es tan amplio que no necesariamente se cruzan estas personas. El filme se desarrolla de manera episódica y pausada. La narrativa se recarga más en la imagen que en la palabra. El director busca generar un diálogo más íntimo con el espectador, pero también demanda de él más compromiso con la historia. Entonces decido eso, empezar a documentar la realidad tal y como ésta empieza a desarrollarse o desenvolverse o a manifestarse frente de mis sentidos perceptivos. Entonces tiene que ver con una elección estética y política. Por su fondo y forma, este es un largometraje que tendrá muchísimas dificultades de exhibirse fuera de festivales. Sin embargo, el panorama es claro para el director. No es mi intención hacerme rico con mis películas, ni tampoco entender al cine como una mercancía. Es decir, no deja de ser una mercancía y no me pone triste que me compren la película, pero creo que la razón por la que yo hago cine es más existencial que mercantil. Y ya me interesa cada vez menos tratar de seducir a un distribuidor. Si está allí, le gusta, la adquiere, bueno, pues qué bueno, pero si no, pues también qué bueno. Después de su estreno en FICUNAM, La Sombra del Desierto viajará a Cinema Durrell, uno de los festivales de documentales más importantes del planeta. Noticias 22, Julio López. Aprovechemos entonces el FICUNAM para disfrutar esta gran película. Y ahora hagamos un recorrido por el interior de la República.
Como cada año, la península de Baja California recibe 4 especies de balénidos y ballenas barbadas. En esta ocasión, el primer avistamiento fue desde las localidades de Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía Magdalena. Como parte de su ciclo biológico, recorren aproximadamente 22.000 kilómetros a través de los mares fríos del norte hasta los más cálidos en las costas de México. Baja California Sur es el refugio de decenas de cetáceos en los que nacen alrededor de 2.000 ejemplares anualmente. El Jardín Botánico de Culiacán es un espacio público de 10 hectáreas donde se resguarda la Colección Nacional de Palmas de México. El jardín está dividido en prados para conocer diferentes familias, ecosistemas o colecciones temáticas. Podemos encontrar una colección de bambús y de bonsái de diferentes regiones del mundo. Este espacio fue inaugurado en diciembre de 1986 y desde entonces es considerado como una de las reservas más importantes de nuestro país, además de ser un museo viviente conformado por la naturaleza, obras modernas y paisajes. El Jardín Botánico Culiacán se encuentra en Avenida de las Américas 2131 en la colonia Burócrata en Culiacán, Sinaloa, y puede ser visitado de lunes a sábado en un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Del 23 de mayo al 20 de septiembre, el Museo Cabañas en Guadalajara será sede de la exposición Restablecer Memorias del artista multidisciplinario Ai Weiwei. La muestra, curada por el Dr. Cuauhtémoc Medina, incluirá el Salón Ancestral de la familia Wang, una de las piezas más importantes del artista chino, en la que reconstruye una estructura tradicional de su país con 12 metros de altura. Ai Weiwei, a lo largo de su trayectoria, se ha manifestado en pro de los derechos humanos, y en su obra aborda la opresión, el desplazamiento humano, así como la cultura tradicional china recontextualizada y el imperialismo cultural de Occidente. Antes de la pausa les tenemos una recomendación. No se pierdan, terminando este espacio de Noticias 22, Debate 22. Hoy Yuli García habla de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, un tema verdaderamente atractivo, el pensamiento, cómo se va construyendo desde la mirada femenina en el siglo XXI mexicano. Ángeles Eraña y Fanny del Río son las invitadas en esta ocasión, así que no se lo pierdan. 9 de la noche, ya saben, aquí en Canal 22 vamos a una pausa. Bueno, pues vamos a continuar platicando de lo que ocurrió el domingo, particularmente lo que pasó ayer. ¿Tenemos un comentario, una aclaración? Bueno, a propósito del Día Sin Mujeres que vivimos todos ayer, 9 de marzo, agradecemos, por supuesto, al Universal que nos considere en una nota que firma Fernando Palacios, los medios públicos pierden parte de su voz. En un párrafo dice: Noticias 22 de Canal 22 sí contó con la conductora Laura Barrera, sin embargo se trató del programa del viernes 6 de marzo y el canal optó por la retransmisión, además de incluir mujeres extraordinarias en los programas de ayer a las 19 horas como parte de la agenda en apoyo al movimiento feminista. Nada más una aclaración, Fernando, quizá lo que viste fue la retransmisión a las 8 de la mañana del noticiario del viernes, como está programado día con día. Como se hace cotidianamente. Habitualmente. Nosotros ayer estuvimos en vivo a las 8 de la noche, padeciendo, por decirlo de alguna manera, la ausencia de nuestras compañeras, que ya se reintegran el día de hoy. Gracias por considerarlos, gracias por vernos, pero sí nada más era hacer la precisión. No estuvo su servidor, pero tampoco estuvo, pues yo creo que no vino ninguna mujer, ¿no? Según me comentan aquí los compañeros, no hubo mujeres y las cosas no salieron tan bien como acostumbran salir, como era de esperarse. Bueno, esa era la idea, visibilizar la importancia, la aportación de la mujer en todos los campos del quehacer nacional. De aquí tenemos una numeralia hecha esta aclaración de lo que sucedió el día de ayer. El paro nacional de mujeres convocado ayer en reclamo por las condiciones de violencia e inequidad que enfrentan las mujeres en el país tuvo repercusiones a distintas escalas en sectores como el laboral, educativo, financiero y de movilidad. Antes de iniciar este recuento, es importante recordar que de las más de 135 millones de personas que conforman la población total de nuestro país, 68.6 millones son mujeres. Si bien es difícil cuantificar el impacto económico que generó el 9M, el INEGI reveló que en México hay 22.287.000 mujeres que trabajan, es decir que en promedio cada una dejó de aportar este 9 de marzo 1.180 pesos a la economía nacional. En suma, si cada una de ellas se hubiera sumado al paro,
el impacto económico habría sido de 37,000 millones de pesos en pérdidas. Tan solo en la Ciudad de México las mujeres representan el 51% de la población, el 45% de fuerza laboral y el 48.3% de la ocupación en el sector del comercio y los servicios, según la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la capital. En la zona metropolitana, uno de los sectores con afectaciones más notables fue el transporte público. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Movilidad del Gobierno capitalino, el sistema de transporte colectivo Metro reportó una disminución estimada del 40% en la afluencia de usuarios, equivalente a cerca de 2 millones de personas. Asimismo, se sumaron al paro de labores las conductoras de trenes y 340 de las 370 mujeres que laboran en las taquillas de este medio de transporte. En tanto, el Metrobús registró una reducción del 20% de sus usuarios. Por su parte, la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno capitalino informó que el 40% de las 150,000 mujeres que laboran en todas sus áreas decidieron participar en el paro y no se presentaron a laborar. Asimismo, alrededor de 150 instituciones de gobierno, universidades y organismos de la iniciativa privada se unieron al 9M. Y seguimos analizando y reflexionando lo ocurrido. Tenemos una invitada de lujo en el estudio. A ver si la reconocen sin la cama de Eros. Verónica Massa está ahí con Juan Marci Rodríguez. Vamos con ustedes. Así es, Verónica, bienvenida. Gracias, Bienvenida nuevamente, conoces el espacio. Así es, sí. Como decía, me falta mi cama, pero todo lo demás está como siempre. Gracias. ¿Qué te parece después de ver esta numeralia? A veces los números, este tipo de números nos ayudan también a poner en proporción muchas cosas de lo que ocurrió el día de ayer y también de lo que de las tantas cosas que se estaban exigiendo el domingo pasado. Mira, en cuanto a las cifras, te voy a decir un poco lo que digo cuando hablo de sexualidad humana y digo, aquí en México tenemos cifritis y todo lo queremos resolver de pronto con cifras y a veces creo que si no sabemos además cómo se cuantificó eso, es un poco difícil trabajar con las cifras en cuestiones como esta, ¿no? Yo sí vi un cambio muy fuerte en las mujeres que acudimos a la marcha, que fuimos muchísimas, y estoy viendo aparte como toda una red que se está tejiendo por debajo del agua, que no se está viendo todavía, de ese despertar como de las mujeres, ¿no? Entonces las cifras son interesantes, pararon mucho más de las que yo esperaba, creo que de hecho pararon más de las que las cifras dicen, pero los resultados reales de todo esto que empezó desde antes del 8, como la preparación del 8, los vamos a ver no hoy ni mañana, ya mero, no falta mucho. Verónica, soy un poco escéptico frente a las cosas que nos han ocurrido en el país. En este espacio, en 2003, hablábamos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y en ese momento nos decían que no, que eso no existía, que eran notas ficticias que buscaban derrocar a un gobierno electo democráticamente, que era el caso de Vicente Fox y también el gobierno panista del estado de Chihuahua. No, esto es para desestabilizar el gobierno, nos decían entonces. Pasaron los años y las cosas se agravaron de una forma exponencial, brutal, tanto para hombres como para mujeres. Nuestra realidad está completamente ensangrentada. Está muy lejos. Esas imágenes del 2003, del 2002, son bastante suaves para lo que nos ha tocado vivir en los últimos años. En Argentina, a cacerolazos sacan a De la Rúa. En Francia, los chalecos amarillos tiran un impuesto. Aquí hemos marchado en muchas ocasiones, ningún político ha ido a la cárcel, nadie ha renunciado y ninguna ley ha cambiado hasta el momento. ¿Qué significa marchar? Marchar, como te decía, yo creo que fue el principio. Me gustaría invitar a mucha gente que nos está viendo a que se imaginen una nueva versión del cuento de la Bella Durmiente, donde está la princesa dormida. Y creíamos que iba a llegar el príncipe a despertarlo, pero ¿sabes qué? Está despertando a la princesa como si de pronto frente a ella empezaran a pasar todas las escenas de las mujeres violadas, acusadas, abusadas, acosadas,
destazadas, desolladas y toda esta historia que justo acabas de hacer el recuento. Entonces, no nos despertó un beso de un príncipe, nos está despertando esa violencia. Y yo creo que ha habido un gran cambio de conciencia que se está viendo ahora, ¿no? Por eso te digo, ahora, yo siento que todavía no podemos hablar de decir no pasó nada, ni va a pasar nada. Yo creo que todo se está moviendo, porque sí estoy viendo un despertar real de la conciencia de las mujeres. Y ¿sabes qué? Yo llegué a una conclusión, Wemansi, que decía el otro día con unos amigos. ¿Saben qué hicimos las mujeres durante todos estos siglos de opresión machista y del patriarcado? Aprendimos a organizarnos, aprendimos a tejer cosas, a tejer ideas, a tejer proyectos. Y justo lo que esta marcha y el paro del 9 y el trabajo en las redes sociales, yo también digo, claro, es una aportación enorme de las más jóvenes, lo que está haciendo es que ya nos despertó. Y ahora la fuerza está empezando a girar. Pero como aprendimos a organizarnos, sabemos que no es, ¡hey, vamos a la marchar y ya se acabó! Que estamos estructurando cosas porque realmente queremos cambios profundos. Y hablo desde mi óptica, ¿no? Desde lo que me toca como periodista, como mujer, obviamente, como sexóloga, pero también como lo que estoy viendo que está sucediendo en todas las organizaciones que se están haciendo, en los empleos, en las familias. A lo mejor todavía no lo ven los señoritingos, pero ya está sucediendo por ahí. Hay otra cosa que me llama mucho la atención. Cuando aquí en Noticias 22, hemos asistido a las manifestaciones, las hemos cubierto como periodistas, hemos estado cuando debemos estar y tampoco, en caso como hombre, tampoco cuando no debemos estar. Este fin de semana cubrió nuestra compañera Karen Rivera esta manifestación, pero eso no significaba que uno no pudiera estar atento, porque esto ya llegó a una agenda. En cualquier ámbito de nuestra vida está esto metido, porque no solamente equidad, es también justicia. Claro. Y esto también es una de las tantas formas de la injusticia que vivimos a diario en nuestro país. Cuando hablo de estas manifestaciones, Verónica, también es cierto, decía, yo soy escéptico frente a lo que hemos vivido, pero también es cierto que hay nuevas dinámicas que se están presentando de manera particular en las manifestaciones que están organizadas por las mujeres. Lo que quiero decir es que sí hay cierto ritual a veces en las manifestaciones, pero aquí hay tantas ideas y hay tantas propuestas también entre los colectivos jóvenes que uno no sabe qué es lo que va a ocurrir, no sabemos hacia dónde va a parar esto. Hay incluso la sensación de que se están reconociendo los diferentes grupos en estos encuentros. Es que ya era hora que finalmente entendiéramos que todos somos únicos e irrepetibles. Mira, en sexualidad hablamos de algo muy interesante que es la interseccionalidad, ¿no? No podemos decir todas las mujeres entran en el mismo costal y van a pensar igual y actuar igual. La interseccionalidad es cuando empezamos a decir, hay mujeres que son indígenas, que son pobres, que viven particularmente en este lugar, que tienen esta historia de violencia y vamos tejiendo esas ideas. Entonces, yo creo que lo que está sucediendo es que se están empezando a unir esos colectivos de mujeres, entendiendo cada una su diversidad y a lo mejor el colectivo A no coincide con el E, en bases porque sus realidades son diferentes, pero en lo que sí coincide es que ya no queremos que siga sucediendo esto. Entonces yo creo que aunque pareciera de pronto, si creemos en San Twitter y San Facebook y todo esto, que las mujeres hasta se están peleando unas con otras, yo creo que es un proceso lógico para entender esas interseccionalidades y para decir a dónde vamos respetando las diferencias de cada una, las realidades de cada una y las opiniones de cada una para construir pues el país que queremos, porque además yo lo digo, muchas de nosotras ya no vamos a ver el cambio real, por eso te digo, no es de mañana, no es de qué sucede, ¿no? Yo estoy pensando ya en mi hijo, en las generaciones que siguen, pero yo no quiero que sigan esta violencia y creo que así somos muchas las que ya no buscamos ni siquiera un cambio para nosotras. Ahora, las jóvenes traen un ímpetu porque también, ¿sabes? Las jóvenes crecieron ya en esta era de violencia, ¿no? Donde realmente yo en la marcha oí historias de chavitas de 17 años que decían, durante 8 años me violaron desde que era niña, ¿no? Mi papá, mi tío, mi hermano. O sea, son otras realidades la de las chavas de ahora que además tienen una gran herramienta, que es todas las tecnologías de la información que no teníamos, por ejemplo, mujeres como yo que ya voy a llegar al 5º piso, ¿no? Una última pregunta, Verónica, antes de concluir. Estamos hablando de esto que pues pareciera que estamos hablando
solo de mujeres, pero no es así, estamos hablando de una sociedad. Y si bien esta es lo que ustedes como género están haciendo y están construyendo, esto nos impacta a todos los niveles y nos lleva a reconfigurar también preguntas: cómo nos miramos, cómo nos amamos, cómo nos vinculamos, cómo trabajamos. Ese es otro proceso que tal vez no está visible en esta marcha, ¿verdad? No, por supuesto que sí. Fíjate que yo creo que hay dos cosas visibles que yo lo vi en la marcha y aparte digo como teórica o mi parte teórica lo entiendo perfecto. Una es que la idea es llegar a la unidad de género. O sea, la idea es que hombres y mujeres caminemos juntos. Y yo ahí, por ejemplo, sí digo, tenemos que ser muy puntuales de que no volvamos ahora a los hombres justo en las víctimas que fuimos nosotras durante siglos, ¿no? O sea, hay que saber caminar en unidad de género. Y la otra idea que ya he visto que comparten muchas personas y que yo la tengo totalmente, es que esto no es un movimiento, no son movimientos aislados, hablamos de una revolución que está empezando y que las mujeres estamos empezando desde nuestras trincheras con esta organización, pero que también tenemos que voltear a ver al planeta, qué va a pasar con la sustentabilidad. Decía el otro día, pues igual y ganamos toda esta cuestión de los derechos de las mujeres, pero acabamos con el planeta y entonces todos vamos a valer queso, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pensar en este momento específico de la historia de la humanidad como realmente una transición a otra sociedad como la queremos, donde estamos hombres y mujeres, y que tiene que ver con cuidar todo, no solo la integridad de un ser humano, ¿no? Y pues entonces ahí creo que sí estamos luchando primero por nosotras mujeres y por los niños y las niñas, pero después tenemos que hacerlo juntos, hombres y mujeres, por todo, por el planeta, por el país, ¿no? Así es, y bueno, muchas gracias por compartir con nosotros estas ideas, Verónica, y por estar con nosotros. Y esto que dices también es un llamado a nuestros políticos, que según Amnistía Internacional, en enero del 2019, México es uno de los países punteros en equidad de género a nivel de Senado y de Cámara de Diputados. Entonces, el mensaje es muy claro para los dos géneros que están en el poder. Exacto, y que necesitamos escuchar las voces de hombres y mujeres, no solo la de un hombre. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Verónica, por estas interesantes e importantes reflexiones que tendremos, por supuesto, en la agenda del día a día. Y vamos a continuar con información, Laura. Efectivamente, como dices, bueno, no vamos a cejar, vamos a continuar hablando de este tema, como bien dice Verónica, esto está empezando. Vamos a ver muchas cosas. Y por lo pronto les tenemos información sobre el regreso de Daniele Finzi Pasca, que está de nuevo aquí. No, bueno, y una propuesta fascinante, el mundo onírico de Anton Chekhov. Vamos a ver de qué se trata. La compañía de teatro Daniele Finzi Pasca regresa una vez más a nuestro país con su filosofía del teatro de la caricia y por primera vez ofrecerá en la Ciudad de México el montaje Donca, el cual se ha presentado ya en Guadalajara y también participó hace unos años en el Festival Internacional Cervantino. Nuestro teatro y su teatro se encuentran, así que es un espectáculo muy magético, muy poético y creo que puede hablar a muchos públicos por eso, como desde quien es un especialista de Chekhov hasta quien no entiende nada de Chekhov puede disfrutarlo mucho. Creo que por su poder imagético de imágenes dialoga muy cerca con el público mexicano que seguro que tiene una capacidad de imaginación y de representación muy fuerte y eso se ve en las calles, en los museos y en el artesanato, las artesanías, en todo. Donca, una carta a Chekhov, fue el espectáculo encargado de iniciar el festival que lleva el nombre del dramaturgo ruso, en ocasión del 150 aniversario de su nacimiento, hace 10 años, en 2010. Con una década de vida, Donca, una carta a Chekhov, bajo la dirección de Daniele Finzi Pasca, sigue generando un mundo onírico, valiéndose de acrobacias y frágiles balances que se vinculan con la obra de Chekhov. Creo que tenemos una conexión con la fragilidad, no solo de sus personajes, pero también de sus momentos, ¿no? Siempre algo está por romperse en sus espectáculos, algo está por caer, por morir tal vez, ¿no? Y creo que esto fue como una fuerte inspiración, no solo física, pero también de escenografía, porque trabajamos con el hielo verdaderamente en escena, ¿no? Como con esta, rompemos el hielo se rompe sobre nuestras cabezas. Si bien sigue fiel a su concepción original, Donca ha evolucionado, y esta es una nueva versión replanteada en el año 2017, y que ahora llega a la Ciudad de México.
y se ve como muy lindo esta percepción diferente que el tiempo nos da de lo que estamos haciendo también, ¿no? Entonces, como creo que cuando estrené este espectáculo no tendría noción de lo que estaba haciendo por la cantidad de detalles y de cosas paralelas que se pasan en la escena, que es una marca muy fuerte de la dirección de Daniele, que hay siempre focus y unfocus, ¿no? Como hay siempre algo que pasa en el centro de la escena y muchas cosas alrededor. Y claro que después de 10 años haciéndolo, tenemos esta percepción del conjunto mucho más aguda, ¿no? Donka, una carta a Chekhov, se presentará del 12 al 22 de marzo en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, los jueves y viernes a las 8:30, sábados a las 7, el domingo 15 de marzo a las 18 horas y el domingo 22 de marzo en función doble a la 1 y a las 6 de la tarde. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ahí están las fechas, a correr por los boletos, caray. Así es. Se presentó en el Festival Cervantino ya hace algunos años, con 2 únicas funciones que fueron absolutamente memorables. Daniele Finzi-Pasca está aterrizando en la Ciudad de México esta noche y esperamos que en estos días nos acompañe aquí en Noticias 22. Y con esta primicia nos vamos a una pausa. Nos vemos. Continuamos aquí en Noticias 22 y es martes de enfoques. ¿Qué personaje acompaña esta noche a Laura Barrera? Vamos contigo. Curiosa de las palabras, desde niña amaba leer y escribir. Un día se dio cuenta que podía vivir de leer y escribir y de compartirlo con los demás. Y lo ha hecho como narradora, traductora, ensayista, cronista, periodista, promotora cultural, promotora de la lectura y como presentadora de programas de televisión. Qué gusto recibir a Rosa Beltrán, doctora en literatura comparada, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, una compañera queridísima y muy, muy admirada, vista aquí en Canal 22 a través de Contraseñas. Rosa. Uy, Laura, qué presentación, muchas gracias. Rosa, platícame, ¿cuáles fueron tus primeras lecturas de niña, de pequeñita? Mira, mi primer contacto, antes de tener libros, con la literatura tuvo que ver con mi madre, con las historias que ella nos contaba sobre lo que ocurría alrededor de nuestra cuadra. Y siempre eran cosas extraordinarias, que desde luego como niña no entendía bien, porque tú sabes que las expresiones metafóricas cuando eres niña, pues no sabes cómo interpretarlas. Por ejemplo, había una panificadora que atendía a un gallego que con dificultad apuntaba el precio, y mi madre nos decía a mi hermana y a mí, no se rían, porque este hombre vino desde España con una mano por delante y otra por detrás. Y claro, mi hermana y yo no sabíamos qué era eso, pero pensábamos que algún mérito tendría, muy ¿no? visual, sí, claro. Sí, o ser una mujer de cascos ligeros, en fin, todas estas expresiones ya me fascinaban, ya causaban una curiosidad en mí. Después, por supuesto, los libros que te dan, que son versiones cortas, que te diré del Conde de Montecristo, versiones de Julio Verne, Mujercitas que lo odié y sigue sin gustarme. Pero creo que realmente la literatura me pegó cuando descubrí Metamorfosis, ¿no? Ese fue uno de los libros que más me marcaron y fue más o menos en la época de la secundaria, cuando te lo dejan leer. Allí sentí que era otra cosa, que se podían contar las cosas de otra manera y por alguna razón extraña me identifiqué muchísimo. Desde niña me identifiqué mucho con los personajes masculinos. Ya sería mucho tiempo después cuando encontrara que la literatura es en realidad una actividad travestista. Yo no era Aldonza Lorenzo, yo era el Quijote, ¿cómo no? Claro. Por supuesto, ¿no? Y en Metamorfosis yo no era las hermanas tan despreciables de Gregor, yo era Gregor Samsa, era quien amanece después de una noche terrible, con sueños intranquilos, y no piensa en otra cosa más que en cumplir, en llegar al trabajo. Yo me identificaba con esto, ¿no? Ahora, bueno, tenías un libro precisamente que ha sido calificado de kafkiano, para no utilizar esa palabra, o de ubuesco, podríamos decir, que es efectos secundarios, ¿no? Pero el humor y la ironía y una visión de la realidad a veces trastocada es algo que te caracteriza mucho. ¿Cuándo descubriste que podías tener ese sentido del humor literario que no es el mismo, quizá, el de la vida cotidiana, ¿no? Es diferente en la literatura. Yo no lo descubrí, ni siento que de pronto diga, ay, esto es gracioso, ¿no? Yo creo que eso viene también de una forma de ver el mundo de mis padres. Mi padre, sobre todo, tiene un sentido del humor bastante negro.
es este tipo de personas, como un maestro que yo tuve que se llamaba Arturo Souto Alabarce, que tenía una frase y cada vez que entraba al salón nos la decía: muchachos, todo problema es susceptible de empeorar. O sea, probablemente tenían razón, ¿no? Pero es algo que entonces muy tipo aprendes. Ley de Murphy, ¿verdad? Sí, sí, y que te defiende para la vida. Eso es lo que sí he encontrado, que el humor es algo que te ayuda a vivir, que te ayuda a sobreponerte a ciertas circunstancias, porque esperar lo peor consigue que siempre te vaya mejor, por supuesto, ¿no? Bueno, es que yo encuentro mucho humor en tus novelas, en tus cuentos, pero sí, siempre es un humor como que sobre todo sorprende por las frases. Y eso me lleva a preguntarte, hay autores que van directo a contar algo, que les interesa contar una cosa y ese es su objetivo. Hay otros que buscan experimentar con el lenguaje, que buscan a lo mejor ya sea el retruécano o también en la estructura. Tú tienes de ambos lados, eres muy experimental de pronto con estructuras, con formas de contar, con el lenguaje muy rico, muy ágil, o de pronto rescatar incluso situaciones como en la Corte de los Ilusos, históricas y demás, pero también la historia te importa mucho, ¿no? Sí. Como en Alta Infidelidad, por ejemplo. Las historias también son importantes. Tienes quizá esas dos partes de... hablando de una manera muy simplista de lo que puede tener un escritor, ¿no? Un escritor. Estaría a la mitad del camino, porque para mí lo importante de narrar es contar una historia. Y en eso los autores, las autoras inglesas me encantan, me fascinan, porque se van directo a contar la historia. La literatura muy experimental, digamos, de cierto momento, de la literatura francesa, la disfruto, la puedo entender, reconozco, por ejemplo, en Joyce, ¿no? Sí, por supuesto. En varios de los autores de la primera mitad del siglo XX, la experimentación y la fascinación por las palabras, pero lo que a mí más me gusta es narrar una historia y que me cuenten una historia. Sin eso, todo lo demás me parece que es retórica, ¿no? Por más divertido que pueda parecer al principio. Y sé que al decirte eso también estoy pensando en todos los autores que sí me fascinan, que hacen eso. Pero el contacto con la historia, la otra historia, con H mayúscula, a la que te has referido, es algo, yo creo que de lo que más me impulsa a seguir escribiendo. Hacer una especie de revisión, se oye muy pretencioso esto de la revisión, pero es que creo que es inevitable cuando eres mujer. Ser mujer es, sí, abrevar de una tradición, pero también escribir contra ella, es tener un punto de vista distinto de las cosas. Y el día en que descubres, ahí sí lo descubres, que se puede contar así, y que de hecho no tienes por qué tratar de insertarte necesariamente en lo que están escribiendo los autores, sino tener ese punto de vista tan distinto que es el que hace que, por ejemplo, en una conversación donde hay hombres, ellos sean los que llevan la palabra y tú te esperes al momento de la tos o de ir por otro whisky o de ir al baño para entonces insertar el bocadillo, te obliga necesariamente a narrar de una manera distinta y a ver las cosas de una manera distinta. Y también el observar, por ejemplo, a través del cine mexicano, que me gusta muchísimo, el cine de la época de oro, el melodrama, qué papel tenían las mujeres, ¿no? ¿Cómo puede existir una película con Libertad Lamarque donde es besada por el villano y ella le dice de pronto, devuélveme los besos que me robaste? ¿Qué está pasando ahí? Claro, eso te marca, ¿no? Que a veces no lo tenemos muy asuntado, pero te marca eso, te marca lo que escuchas, las canciones. Sí, y mucho. Es lo mismo, también ahí está el melodrama, ¿no? Ahí está el melodrama y ahí está esta imagen que se ha querido imponer a las mujeres, que es absolutamente falsa, pero que si la adoptas y le das una vuelta de tuerca se puede volver un kitsch muy interesante para contar. Ahora, Rosa, ¿tú sabes quiénes son tus lectores, tus lectoras? ¿Has hecho algún tipo de investigación más a fondo o por lo que te dicen? ¿Tienes una idea de esto? Me aterra pensar eso. Digo, no cuando escribes, pero después. No, porque mira, de pronto tienes... y es lo que más agradeces, a los lectores y lectoras que se acercan a que les firmes un libro y te dicen que el anterior que escribiste les gustó y que lo tienen y lo ves que está manoseado y subrayado, esto es de lo que más se agradece, pero puedes de pronto también recibir una reseña que escribió alguien a quien admiras mucho y que te enseña a ver lo que escribiste de una manera en la que tú no te lo habías planteado. Así que, bueno,
tener lectores es algo que se agradece muchísimo, del tipo que sean. Yo no estoy esperando escribir estrictamente para cierto sector, eso no me importa. Me importa que la historia se pueda contar, que respire, que se sienta viva, y cada vez me siento, esto se va a oír también pretencioso, ni modo, cada vez me siento un poco menos atada por el censor, un poco más libre de escribir lo que quiero. Por ejemplo, en una feria de libro en Veracruz, estaba Martin Amis, bueno, estaban los pesos pesados de la literatura inglesa, ¿no? Julian Barnes y Martin Amis y estos autores. Y le preguntaron a Martin Amis que cómo estaba escribiendo y que qué pensaba de la novela inglesa, the English novel, que él la estaba escribiendo. Y él dijo, bueno, esta es una pregunta muy fuerte y yo querría ser mujer en este momento, porque como una mujer no está pensando en escribir la novela en lengua inglesa o la novela hispanoamericana, a que cuando pensamos en un autor hispanoamericano no es mujer, a que es hombre. Y cuando pensamos en la literatura en lengua inglesa, lo mismo. Entonces esto te da, en vez de ser una desventaja, te da una libertad enorme en cierto momento para escribir como se te dé la gana. Ahora, uno de tus personajes en efectos secundarios dice, hoy los libros no se leen, pero se venden. Sí. ¿Tú tienes la sensación, tanto como autora como una persona que conoce por haber estado en la UNAM y en muchos otros medios, pero digamos concretamente esta experiencia que recién acabas de salir de 12 años al Frente de Literatura de la UNAM, conociendo muy bien el mercado, digamos? ¿Tienes una sensación similar? Sí, claro. Bueno, lo escribió Gabriel Saída hace varios años, Los demasiados libros. Bueno, basta con que nos acerquemos, aunque son pocas las librerías, a una muy famosa que se encuentra en Miguel Ángel de Quevedo, para de pronto sentir que los libros, al estar apilados y ya no caber en estantes, son demasiados, son muchos, no da tiempo a que la gente los lea y cada vez quizá se acerquen menos, aunque yo sé que sigue habiendo lectores, sé que están ahí. No tengo esta visión optimista de que cada vez haya más lectores porque haya más libros. Siempre y cuando estemos hablando de literatura en su sentido más amplio, ¿no? Claro. Porque claro, se lee de muchas maneras a través de los dispositivos, pero estamos hablando de literatura. Tener el tiempo y tener el estado mental que implica el ser capaz de leer a Proust es difícil en esta época. Es muy difícil, ¿no? Rosa, y bueno, precisamente hablando de esta etapa, acabas de cerrar un ciclo importante al Frente de Literatura de la UNAM. ¿Cómo le estás pasando con tu nuevo cargo? No sé si es todavía también pesadito o ya está un poco más tranquila tu situación laboral. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te sientes? ¿Estás iniciando a lo mejor, no sé si una etapa distinta, un ciclo distinto? Fíjate que fue muy apasionante estar 12 años al Frente de Literatura en la UNAM, con un equipazo, la verdad, y con una ventaja muy grande que tuve, quizá dos. Una, que quienes me llamaron a trabajar con ellos confiaron en el trabajo que yo estaba haciendo, me dieron una enorme libertad y un gran equipo. Y número dos, que tenía contacto con autoras y con autores y que sin necesidad de tener un presupuesto alto, es decir, casi con una bolsa de chiclets Adams, podía convencerlos de que valía la pena hacer proyectos como, por ejemplo, los 10 tomos de Solo Cuento, como la colección de crónica, como la colección de ensayos, como completar la colección de material de lectura, todos los proyectos digitales que hicimos. Entonces fue una aventura formidable que en lo personal me hizo conocer lo que se está escribiendo en todos los géneros. No hubo capillas y esto me permitía conocer a autores de distintas generaciones. Y por otra parte, siento que también hay una obligación moral de dejar un legado, de dejar un documento, y eso es lo que dejamos en literatura, ¿no? Cualquiera que se acerque. Sin lugar a dudas, ahí marcaste un hito tú, tu equipo, que yo creo que se quedará ahí para la historia y para los nuevos lectores. Rosa, vamos a finalizar esta breve conversación contigo con 3 preguntas del cuestionario Proust. Bueno, pero déjame decir que hago en Cazul. Ah, bueno, ok, me parece muy bien. Unos segunditos tenemos. Segundos nada más para decir que seguimos promoviendo libros desde allá, no solo a través de las presentaciones y los talleres, sino también la literatura vinculada a otras artes. Por ejemplo, el día 26 tenemos un gran concierto de las sonatas de Beethoven, donde se van a leer fragmentos del Testamento de Beethoven. Tenemos a Yumana Haddad, que viene desde Líbano. En fin, es seguir trabajando en los libros y con los libros desde otra trinchera. Y seguramente también esperaremos una próxima novela, ensayo, cuentos, en los que no dudo que ya estés trabajando.
La novela, por supuesto, que ahí está y que es muy celosa y para la que tengo más tiempo ahora. Sí. Bueno, pues acá estaremos esperando esa novedad. Y bueno, pues nos vamos ahora sí, en unos cuantos segundos que nos quedan de la entrevista, a preguntarte, ¿cuál es tu ideal de felicidad en una sola línea? La libertad, ser libre. Segundo, ¿cuál es tu mayor miedo? Híjole, la cobardía. Y finalmente, si tuvieras oportunidad, por ejemplo, en Contraseñas, de invitar a un personaje de ficción, hombre, mujer, personaje de ficción literaria, ¿cuál sería? Obviamente a dos. Tendría de un lado sentada a Madame Bovary y del otro a Gregor Samsa. No, bueno, pues ahí sería una conversación extraordinaria. Rosa, muchísimas gracias. A ti, un placer Laura, tenerte acá. muchas gracias por la invitación. Gracias, Rosa, gracias, Laura. Y a propósito de lo que comenta Rosa, este programa se estrena el 19, no con Madame Bovary, por supuesto, es un invitado sorpresa, Contraseñas, invitado sorpresa, 19 de marzo, es decir, en un par de jueves, a las 7 de la noche, para que no se pierdan la nueva temporada, que se antoja muy atractiva, ya después de escuchar a Rosa, 7:30 de la noche, ya después de escuchar a Rosa, bueno, imperdible. Perfecto. Bueno, pues nos despedimos y nos vamos a despedir conmemorando 176 años de natalicio del compositor español Pablo de Sarasate. También se llamaba Pablo Sarasate, después se fue a Francia y se puso Pablo de Sarasate, un niño virtuoso a los 7 años, ya Pablito, hijo de un militar músico, tocaba el violín y después fue becado por una condesa allá en Madrid que le permitió continuar sus estudios y volverse todo un virtuoso. Los dejamos con la música, muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana.